¿Cómo ha impactado la crisis hídrica sobre el gobierno en general y particularmente sobre sus principales referentes, por lo menos a nivel de opinión pública y también formalmente, en el caso del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, incluso también en el caso del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, un muy posible precandidato presidencial del oficialismo en el ciclo electoral del año que viene? Para responder a esta pregunta y otras que están vinculadas, ya recibimos en el habitual espacio de análisis político de los miércoles a Eduardo Botinelli, de Factum. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien, dejé planteada alguna pregunta, pero ¿qué tomás de todo eso mencionado? Bueno, a ver, podemos hacer un paralelismo con lo que fue una gestión de crisis como fue la pandemia, ¿no? Sin dudas, la pandemia mostró una fortaleza importante del gobierno en la comunicación, en el posicionamiento político, y donde emergió fuertemente la figura de Álvaro Delgado asociado a ese manejo. Si bien hubo una alternancia, el primero que anuncia la emergencia sanitaria es el presidente de la República, luego toma un rol protagónico muy importante Álvaro Delgado, y ahí es donde se posiciona fuertemente como figura política, y luego desaparece durante un tiempo en esa misma crisis, ¿no? Es decir, se fue manejando un poco la exposición que iban teniendo el presidente y el secretario de la Presidencia en un esquema distinto de funcionamiento frente a una crisis que era externa, ¿no? ¿Por qué el esquema es distinto? Bueno, porque una cosa es un esquema, una amenaza, ¿no?, que es externa, que es extendida en el contexto mundial, en este caso, y otra cosa es cuando se trata de una crisis generada dentro del territorio y circunscripta al territorio, más allá de los factores externos, como son la sequía, que no solamente afecta al Uruguay y que no es, digamos, manejable directamente, pero sí es algo que atañe directamente a las decisiones del gobierno en cuanto a las acciones inmediatas. Después podemos ver un poco también cómo esto ha ido cambiando, incluso en la percepción de la gente. Es decir, ha habido un cambio en el conjunto de la población en cuánto le carga la responsabilidad a este gobierno, cuánto a las anteriores, cuánto al conjunto del sistema, donde ahí también de alguna forma media en cómo se puede valorar por parte de la opinión pública esta crisis y cómo la está enfrentando el propio gobierno y estas figuras principalmente. Eso ha sido parte de la discusión, ¿no? Hemos visto en reiteradas ocasiones, no sé si con más intensidad incluso en semanas anteriores que ahora, a representantes del oficialismo y de la oposición señalarse mutuamente por responsabilidades, sobre todo vinculadas a obras que no se han hecho, y también en el caso de la oposición cuestionando el plan de gestión y las obras previstas a futuro por parte de este gobierno. Bueno, justamente una de las claves que aparece hoy puesta arriba de la mesa sobre esta crisis hídrica tiene que ver con cuánto dure, es decir, bueno, hay hoy en día valores, digamos, más aceptables en términos de los cloruros y los otros parámetros que se toman. Y bueno, ¿cuánto dura esta situación? Hay otro factor que hay que ver más adelante, es cuánta confianza se recobra en el agua de OCE pasada la crisis, ¿no? Ese va a ser un trabajo posterior. Entonces, el gobierno hoy tiene como desafío, primero, atravesar esta crisis. Segundo, cómo es que lleva adelante obras paliativas, que son estas que se están anunciando, y cómo es recibido por la población. Lo siguiente es cuánto hace para evitar una futura crisis de este tipo cuando venga el verano, cuando venga el próximo invierno, si es que se mantienen estas condiciones. Y lo otro es, el tercer factor viene a ser cómo se hace para recobrar la confianza en el agua potable de OCE, ¿no? Entonces, hay como varios elementos puestos arriba de la mesa sobre cómo el gobierno va transmitiendo la confianza que generó en el manejo de la pandemia. En el manejo de la pandemia, más allá de discusiones y algunas muy fuertes y enfrentamientos fuertes, en definitiva lo que se terminó traduciendo en el conjunto de la población es que el gobierno estaba dando una serie de certezas y seguridades, ¿no? Bueno, hoy en día lo que está en discusión es justamente si está logrando transmitir esas certezas y seguridades frente a otra crisis. Uno de los ejes que tenés previsto desarrollar en profundidad es justamente el del manejo público de las situaciones. Yo, pensando en la comunicación puntualmente, recuerdo, y me surge allí una diferencia, un contraste muy fuerte,
aquel uso continuo de las conferencias de prensa en tiempos de pandemia, con mucha gente en sus casas, también es cierto, en horario central, en televisión, no cadena nacional, pero sí conferencias que terminaban teniendo una llegada comparable o quizás superior. En ese sentido, estratégicamente hubo una decisión muy acertada. Y comparo eso, decía, y me surgen diferencias, con la situación actual, donde se ha optado por otro tipo de comunicación, con alguna excepción. Ha habido conferencias con ese formato en la torre ejecutiva, pero contadísimas. Bueno, sí, eso es un cambio muy, muy relevante, ¿no? Es decir, acá lo que hay es, por un lado, quitarle parte del dramatismo, digamos, inicial, ¿no? Es decir, no considerarlo un hecho específico que requiera la atención permanente del presidente de la República, sino como un hecho que se va a ir controlando, que se van dando las noticias cuando el gobierno estima que son necesarias porque hay un cambio, de hecho expresado en esa forma. Cuando haya un cambio se va a anunciar. Mientras tanto, el agua será de esta calidad o el agua será o no superará determinados valores, es decir... Y el servicio está garantizado, ha sido una frase repetida también, ¿no? También, ¿no? Y se ha cambiado las formas en que se expresa del agua, ¿no? Del agua potable, el agua bebible. ¿No? El agua, digamos, no riesgosa o tomable, digamos. La ministra Karina Rando habló más recientemente de agua segura. El agua segura, ¿no? Ese era el otro que no venía ahora. Entonces, se han ido cambiando la forma de comunicación y quitándole esa trascendencia y esa necesidad que genera también la ansiedad. Es decir, si el presidente está hablando todo el tiempo sobre algo es porque realmente es importante. Digamos, y genera la preocupación en la propia gente de qué es lo que va a decir, ¿no? En la medida que no hay anuncios es porque todo sigue igual, y ese ha sido el esquema que se ha usado ahora, ¿no? Para redondear, ya sobre el final, Delgado, yo lo decía al comienzo, es un muy posible precandidato, ¿no? Nada menos que del partido de gobierno, pensando en el ciclo electoral del año que viene. ¿Cómo lo afecta, si es que lo afecta todo esto, teniendo en cuenta que ha asumido un rol público en la gestión de esta crisis? Bueno, acá hay que separar distintas cosas. Por un lado, las responsabilidades que hablábamos antes. No aparece nítido que para la población la responsabilidad sea de este gobierno. Más bien lo contrario, más bien hay un reparto de responsabilidades, sobre todo en los propios votantes de la coalición multipartidaria, donde ponen el foco más en las anteriores que en este gobierno. Entre los votantes del Frente Amplio es un poco parecido, digamos, en sentido inverso, se pone un poco más la carga en el gobierno actual, pero también el votante del Frente Amplio es autocrítico, digamos, o crítico de los gobiernos del Frente Amplio. Lo ha hecho el expresidente José Mujica, eso también, mismo, ¿no? Es decir, bueno, aparecen las diferencias y aparece la mirada crítica a lo que hizo el Frente Amplio de los propios votantes. Entonces, el primer factor es en dónde se cargan las responsabilidades. Eso diluye un poco. Por otro lado, es la evaluación de la gestión sobre la crisis. Y eso tiene una valoración claramente negativa, muy sustentada en los votantes del Frente Amplio, pero que divide dentro de los votantes de la coalición. Ahora, lo que hemos visto en los distintos estudios de opinión pública es que la percepción o la opinión que divide a los votantes de la coalición en algunos temas, como puede ser la seguridad pública, como puede ser el manejo económico o en este caso la crisis del agua, no está siendo trasladada a la evaluación global del gobierno ni del presidente, ni afecta directamente a las posibles candidaturas del Partido Nacional. Es decir, hay como distintos niveles donde se es crítico, se reparten responsabilidades, pero no termina trasladándose en un cambio en las preferencias electorales ni en la evaluación global que se hace del gobierno. Gracias, Eduardo, y hasta el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Seguimos